Estos 3 días que nos quedan para terminar la semana, después de haber visto el esplendor, el auge de Salomón, vamos a ver su ocaso, su caída en desgracia. Y igual que los hijos pagan los pecados de sus padres, los feligreses pagan los pecados de sus sacerdotes, de sus obispos, los gobernados pagan los pecados de sus gobernantes, y la caída en desgracia de Salomón es la caída en desgracia del pueblo de Israel, que ya no se va a levantar porque el reino va a ser dividido y por la infidelidad de los reyes sucesivos pues va a caer en las sucesivas deportaciones, y salvo algunos paréntesis de esplendor, nunca como el de Salomón y el del rey David, pues unas pequeñas resurrecciones en el tiempo de los macabeos, Israel no va a levantar cabeza hasta el día de hoy, aunque hoy es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Israel vuelve a ser un reino independiente desde la Segunda Guerra Mundial, aunque no sea un Estado propiamente creyente ni fiel a Dios, al Dios verdadero. Salomón vuelve a ser, después de esa sabiduría que ha pedido, después de ese esplendor, después de esa justicia que le caracteriza, ahora se va a hacer idólatra por haber caído en manos de las mujeres. Hasta 1000 le va a atribuir la Sagrada Escritura de un modo exagerado. Salomón amó a muchas mujeres, dicen los versículos que omite la liturgia de hoy. Amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, que fue la primera con la que contrajo nupcias. Tomó mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. De aquellos pueblos de los que había dicho el Dios de Israel: no se unirán a ellas, y ellas no se unirán a ustedes, pues de seguro arrastrarás tu corazón detrás de sus dioses. Pero Salomón prosigue la escritura en el texto inmediatamente anterior al que hoy nos propone la liturgia. Salomón se apegó a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Parece una hipérbole porque el mismo Cantar de los Cantares, también atribuido a Salomón, dirá que tuvo 60 esposas y 80 concubinas. La diferencia es grande, pero bueno, llega un momento en que ya da igual que sean 60 o 700, es una barbaridad. Y empezamos aquí el texto de hoy. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le desviaron su corazón detrás de otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor. No perteneció por entero al Señor, como el corazón de su padre David, lo que el Apocalipsis reprochará: tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. Es un continuo examen de conciencia que tenemos que hacer cuando van pasando los años, a ver si nos vamos acostumbrando, y aunque sigamos sustancialmente fieles al Señor, es posible que hayamos dejado enfriar el primer amor, que nuestro corazón ya no pertenezca por entero al Señor. Hizo lo que el Señor reprueba, no siguió plenamente al Señor como su padre David. En teoría sí le seguía, pero al hacer compatible al Señor con otros dioses, pues se le priva al Señor de lo que le corresponde, y no deja de ser un adulterio, como una imagen que continuamente utilizará la Sagrada Escritura para describir la relación del pueblo con su Señor. Así como nos ha prometido hace pocos domingos el Señor a través del profeta, la alegría que encuentra un esposo con su esposa la encontrará tu Dios contigo, pues el Señor reprocha esta infidelidad. Construyó una ermita a Camós, el ídolo de los moabitas, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, Moloc, Malcón o Milcón le llaman en otros lugares, es el dios Moloc, el dios de los amonitas, que es el dios al cual se le llegaron a sacrificar de modo idolátrico niños, sacrificios humanos, algo que horrorizó a Israel y que todavía en tiempos de Jesús se recordaba. Cuando Jesús habla de la Gehenna como símbolo del infierno, todo israelita pensaba en el infierno, pero Gehenna era un lugar de Jerusalén donde se quemaban las basuras y siempre había humo que salía de ellas, era un botadero, era un estercolero. Y
Y los israelitas llamaban al infierno del mismo modo que a ese lugar, porque ahí no osaban ni construir, ni ese terreno era un lugar profanado, porque ahí recordaban con horror que se habían ofrecido al dios de Amón, al dios Moloch, sacrificios humanos, como nuestras clínicas abortistas hoy en día. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. El Señor se encolerizó contra Salomón porque había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, y se le había aparecido 2 veces. Nos dice de un modo resumido, sin describir, que el Señor 2 veces se le había aparecido a Salomón prohibiéndole seguir a otros dioses. Pero Salomón no cumplió esta orden. Entonces el Señor le dijo: por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. Será su general Jeroboam, que tomará una parte importante del reino, lo que se llamará el reino del norte, correspondiente a las 10 tribus del norte, y a Salomón le va a quedar las 2 tribus del sur. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo. Salomón va a tener un hijo que le heredará, Roboam, y su general Jeroboam será el que se rebele contra su hijo, y ya de un modo permanente Israel quedará dividido en 2 reinos. No le voy a arrancar todo el reino, dejaré a tu hijo una tribu. En realidad son 2, pero la tribu de Benjamín ha quedado disuelta prácticamente en la de Judá, y por eso hablo a veces de 2 tribus y a veces de 1. Dejaré a tu hijo una tribu en consideración a mi siervo David, y a Jerusalén mi ciudad elegida. Y aquí la liturgia omite, hasta aquí la liturgia de hoy, pero si seguimos hasta lo que corresponde a mañana, nos daremos cuenta de que hay la descripción de 3 enemigos que le salen a Salomón. El tercero va a ser Jeroboam, el que veremos que arrebata la parte norte a Judá, pero otros 2 enemigos. Salomón va a ser castigado ya con enemigo Salomón, el rey de la paz, el que ha traído paz al reino. Pues ahora se nos describen, de los versículos 14 al 28, se nos describen 3 enemigos que va a tener Salomón. El primero en el sur, el segundo en el norte y el tercero dentro. Jeroboam va a ser un enemigo intestino, pero vamos a tener 3 enemigos. En el sur, el rey de Edom, los idumeos que proceden de Edom, el rojo, el pelirrojo, el hermano de Jacob, Esaú, que también se llama Edom, pues estos idumeos, de los cuales luego procederá toda la familia de Herodes. Se nos da datos nuevos que no habíamos conocido en los textos anteriores, que David había vencido a los idumeos, y uno de sus supervivientes, Hadad, había suscitado Dios en él un adversario. Este Hadad de la tribu de Edom, resulta que cuando David batió a los idumeos, y Joab, su primo, que luego es castigado, su sobrino, es primo de Salomón, y Joab, jefe del ejército, subió a sepultar a los muertos, mató a todos los varones de Edom. Pero este Hadad había conseguido huir a Egipto. Este Hadad era muy pequeño, y el faraón se apiadó de él porque era enemigo de David, y entonces le dio posada cuando todavía Egipto no estaba en crisis, había dejado de ser un pueblo peligroso, lo será otra vez de nuevo más adelante. Y la hermana de su esposo, la esposa del faraón, que es la gran dama Tachfenes, tenía una hermana. Pues esta hermana, cuñada del faraón, va a ser la esposa de este Hadad, y le va a dar un hijo que se va a llamar Genubat. Bueno, pues este Hadad, cuando muere el rey David, le pide al faraón permiso para volver a dar guerra a Israel como venganza de lo que David había hecho. Entonces, David había vencido a su pueblo cuando él era niño, él es hospedado en Egipto, y ahora este Hadad vuelve para hacerle la guerra desde el sur a Salomón. Este es el enemigo que le surge a Salomón como castigo de sus pecados en el sur. Como castigo de sus pecados en el norte, le va a surgir Rezón, que va a ser el rey de Damasco, capital de Siria, en el norte de Israel. Además, Dios le suscitó otro adversario en Rezón, hijo de Eliadá, que había huido del lado de su señor, Hadadeser, rey de Sobá,
que había sido también destronado por David, y ambos hombres se unieron y se hicieron, se le unieron a algunos hombres y se hizo jefe de la banda. Fue entonces cuando David lo mató, los mató a ellos, él se fue a Damasco, se estableció allí y comenzó a reinar en Damasco. Así que tenemos a Rezón en el norte como rey de Damasco, a Hadad en el sur como rey de Edom, que hacen como una pinza que le van a quitar la paz a Salomón. Pero lo más grave no va a ser esto, sino que hay un tercer enemigo que le va a surgir, que es este Jeroboam. Jeroboam es de la tribu de Efraín, por lo tanto descendiente de José. Recordemos que José tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. A cada uno le corresponde una tribu o una semitribu, se le va a llamar, pero van a ser muy poderosas en el norte, Efraín y Manasés. Bueno, pues este efraimita, hijo de Seruyá, pero no Seruyá la hermana de David, es otra Seruyá, que era viuda. Y este Jeroboam había sido servidor de Salomón, pero alzó la mano contra el rey Salomón. Es un enemigo que no viene de fuera, como Rezón y Hadad, sino que viene de dentro y que va a ser realmente el que usurpe la mitad del reino, las 10 tribus del norte, a Judá. Este Jeroboam era hombre de valía. Salomón le había puesto al frente de toda la leva de la casa de José, pues era efraimita. Salomón había confiado en él, y él que había, si se acuerdan, había dividido en 12 prefecturas el reino, algunas de las cuales coincidían con las tribus, como Josué había dividido el territorio, porque exactamente no se realizó el reparto exactamente como Josué lo había previsto, porque los avatares y las distintas guerras y los distintos resultados pues a veces trocaron este plan inicial. Pero Salomón sí, de las 12 prefecturas, 5 las hace coincidir con estas tribus. Bueno, pues la correspondiente a la casa de José pone al frente a este Jeroboam, que vamos a ver mañana y pasado cómo se alza contra su hijo Roboam, provocando la definitiva división del reino de Israel. Ya ven que pronto pasamos de la aventura a la desventura, que pronto hemos pasado de ver la sabiduría de Salomón. Pronto no es pronto, pues son 40 años el reinado de Salomón, como el de David. Van a ser leyes longevos, porque a pesar de todo van a ser reyes queridos por Dios, pero por desgracia Salomón no quiso terminar sus días en fidelidad. Y esto nos tiene que hacer pensar cómo queremos envejecer, cómo queremos terminar nuestra vida, cómo no tenemos comprada ni reservada la salvación, y la salvación es algo que tenemos que ganar día a día y que no podemos dar por asegurada jamás, porque el demonio hasta el último momento de nuestra vida, en el umbral de la muerte, el demonio está muy especialmente acechando a los ancianos y a los moribundos. Por eso es tan importante la oración con ellos, porque el demonio hasta el último momento intenta que nos separemos del Señor, que enfriemos el primer amor, que nos acostumbremos, que endurezcamos el corazón, que dejemos que junto al cuerpo también el alma envejezca, y eso no puede ser. El cuerpo envejece necesariamente, pero el alma no. El alma está llamada a rejuvenecer cada día más, y este es el plan de Dios sobre nosotros, y depende de que nosotros queramos seguir fieles a este primer amor, a este amor primero que todos recordamos cuando hemos sido jóvenes, cuando hemos entrado en el seminario, cuando nos hemos desposado con nuestras respectivas esposas o esposos, y ese amor tiene que mantenerse incólume, tiene que crecer para que nuestra vida nunca deje de ser joven. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.